Entonces, religioso en Venezuela. ¿Verdad? Ah, perdón, en Venezuela. ¿En qué parte? ¿De qué congregación es? Vamos, ya no conoce más que yo. ¿Y de qué congregación es? A lo mismo que ahora de Maiquetía, el hijo de mi padre. A Raúl, don Raúl. O el trabajo que están haciendo, de la casa, ¿no? Pero bueno. Y ahora está aquí con las hermanitas. En Madrid. Ayudando mucho ahí lo que se puede, ¿no? Bueno, en Getafe acaban de abrir, me dijo ayer una compañera, un centro de... van a empezar a poner casetas, porque no tienen dónde ubicar a los niños. O sea, que lo que está viniendo, o sea, es cada vez más. Entonces lo que pasa es que la gente sale huyendo de un horror, pero es que llegar aquí sin nada también es un horror, o sea, distinto horror porque hay cosas que la y aquí, bueno, los que llegan a Europa, con los que tienen que ir a están caminando. Es inhumano, es terrible. Que Dios no se deja ganar generosidad y... Bueno, ayer en la conferencia, bueno, vamos a ver que lo diga Monse. Pues yo también estoy venezolano. Yo no, súper. Porque tengo 16 años. Ah, qué bien. No, yo parezco canaria. Ah, sí. Yo soy la caraqueña. Yo trabajo con la Fundación Ayuda a la Iglesia Universitaria. Ah, qué Está en bien. mi mucho tiempo yo luchando. Pero ahora son todos más venezolanos que yo en la oficina. ¿Hay un correo para poder? Sí, yo recibo el email @ayuda a la iglesia necesitada, porque yo soy la que llevo, yo soy responsable de pero bueno, te puedes quedar ahí sentado si quieres, si estás cómodo, quédate. Queda mejor. Pero bueno. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un privilegio poder darles la bienvenida a esta charla que vamos a mantener con el cardenal arzobispo de Mérida, don Baltasar Porras, y quiero comenzar agradeciendo expresamente al cardenal arzobispo de Madrid que nos acompañe en este acto, y quiero también, como no, felicitar a Ayuda a la Iglesia Necesitada por la magnífica labor que viene haciendo por ayudar a la Iglesia en los países en que se encuentra perseguida. Nosotros colaboramos con Ayuda a la Iglesia Necesitada en las medidas de nuestras posibilidades, es algo de lo que estamos enormemente orgullosos, y sin más, pues cedo la palabra a doña Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que nos presente el acto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla, coloquio que vamos a tener con don Baltasar Porras.
Muchísimas gracias, don Alfonso. Soy Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Les voy a contar un poquillo en qué va a consistir este acto que vamos a tener esta tarde aquí. Lo primero de todo, me gustaría llamarles a ustedes la atención de que muchos de los que han entrado por esa puerta no van a ser conscientes de que en una hora, hora y media, depende de las ganas que tengamos de hablar todos juntos, estoy casi convencida de que van a salir totalmente distintos. Convencida. Yo, si tengo mi convencimiento, lo digo. Van a salir distintos. Entonces, pocas veces tenemos la suerte de contar con testigos tan directos de una iglesia que hoy por hoy es un ejemplo para toda la Iglesia universal. Y yo que he estado, y con otros miembros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Venezuela, en varios países del interior, visitando muchas diócesis, viendo los proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, viendo cómo podemos colaborar, quiero comunicarles y quiero decirles que la Iglesia en Venezuela hoy es el mayor orgullo que tenemos que tener todos los que estamos aquí. De cómo una Iglesia en acto es capaz de llevar la fe a la caridad de una manera sencilla, donde las iglesias se han transformado en comedores, donde los sacerdotes están llorando, acompañando y dando la mano a todos los pobres que están en la miseria, y donde es la única institución en todo el país que es capaz de aportar alegría, esperanza y dignidad a las personas. Eso está pasando hoy en Venezuela. Entonces yo les digo que abran bien los ojos, abran bien el corazón, porque hoy don Baltasar va a hablar de su gente, de su pueblo y de cómo la Iglesia actúa en estos momentos, y es, como digo, un orgullo para todos los que estamos aquí. Sí, falta mucha necesidad, hay mucha pobreza, hay mucha miseria, pero tienen lo que no tenemos que aprender nosotros, una caridad y una fe que desde luego es digna de estar orgullosos, como digo, y de aprender los que estamos aquí. Entonces, como seguro que desde ya espero que aprovechen esta ocasión de conocer este latir de la Iglesia venezolana, desde ya pueden plantear todas sus preguntas en unas hojitas que les han pasado al comienzo, a la entrada del salón de actos, en el que pueden explicar quiénes son, si les parece, y la duda, la pregunta, la curiosidad, pónganse en juego, ábranse, porque después de la palabra del cardenal don Baltasar Porras, yo recogeré las preguntas, las intentaré poner un poco en orden y las iremos planteándolas una por una al cardenal. Y después de la intervención y de las preguntas concluiremos con una oración final por esta Iglesia en Venezuela heroica, que la va a dirigir, por supuesto, el cardenal don Baltasar Porras. Nada más. Disculpe, efectivamente, habrá algunas azafatas, compañeras de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que estarán paseando, se levanten la mano y ellas se acercarán para recoger las preguntas. Nada más. A continuación tiene la palabra don Monseñor Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en la Iglesia de Venezuela. Yo siento, señor cardenal, decirle que yo me considero de Venezuela, pero de Acarigua. Acarigua, pero bueno, después ya le diré. Agradezco enormemente, en nombre de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, a la Asociación Católica de Propagandistas, que en esta Universidad de San Pablo CEU y en todas sus obras ha manifestado siempre una disponibilidad increíble para servir a esta Iglesia, abriendo sus puertas para acogernos, para caminar juntos. De hecho, señor cardenal, en lo que va de año han dado el Premio de Valores Sociales y Dinero para Venezuela, han dado todo el dinero recaudado del Congreso de Católicos y Vida Pública, y los crismas de Navidad lo hicieron también a través de la ayuda a la Iglesia de Venezuela desde aquí. Por lo tanto, muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias a todos los que formáis parte de esta obra.
Quiero agradecer especialmente la presencia del cardenal don Carlos Osoro, realmente una alegría que pueda acompañarnos en esta tarde y que también sienta ese dolor de una iglesia hermana que realmente sufre. Hace un año, exactamente un año, nos convocaron a una reunión en la conferencia, no, 2 años, en la conferencia episcopal para reunirnos con Monseñor Baltasar Porras y otros obispos que vinieron de Venezuela. Nos pidieron allí a la Fundación que por favor intentáramos canalizar de alguna manera una ayuda que pudiese dar esperanza o mantuviese la esperanza del pueblo venezolano. Y es verdad que quien hemos estado allí, cuando vienes de Venezuela, vienes con lágrimas. Con lágrimas, pero por quien te dejas allí o por no quedarte allí. Porque solo aprendes a amar cuando sufres con ellos. Y esto pasa en Venezuela, desde el primer momento que llegas. Hay una terrible crisis humanitaria que vive todo el país, con una falta enorme de alimentos, de medicinas, de agua, de energía eléctrica, en un país que tiene recursos para que todo esto no pasara y que es impresionante cuando uno llega allí y ve esto. Es verdad que desde ACN estamos muy contentos de todo lo que va siendo este tiempo de vivir con la Iglesia Hermana de Venezuela. Saben que desde diciembre estamos permanentemente intentando motivar el corazón de muchas personas para que puedan acompañarnos en este camino de ayuda y también de fraternidad. Hasta ahora se han recogido más de 1.484.000 euros en lo que va de diciembre a hoy, y es una alegría que, aunque no palíe todo el dolor, de poder decir su Iglesia hermana sufre y late con ustedes. Y frente a esta crisis estamos tratando de manifestar y hacer pública la labor tan impresionante, ingente, que está haciendo toda la Iglesia de Venezuela. Yo sé que si le preguntan al señor cardenal de Venezuela, de Mérida, y administrador de Caracas, que hable de las religiosas, le va a hablar de esas religiosas que sin fuerza suben miles de escaleras, porque llegan donde no llega nadie. Pero si le preguntan al señor cardenal por qué cosas ha hecho él por la gente de Caracas, sería increíble ver qué cosas traen sus maletas cuando se va por fuera para llegar, por ejemplo, a las mujeres de la curia, sin ningún respeto, porque tiene que ayudar. Y ese es el corazón que late en un venezolano, en alguien que sabe que cuando se habla de caridad y de Cáritas, todo el país de Venezuela se lanza en un aplauso, porque están dando lo que no tienen. Y en este sentido yo creo que no solo lo tenemos que resaltar, sino que lo tenemos que hacer creíble y patente. La Iglesia está financiando todo lo que puede, y esto es lo que nosotros queremos hacer desde la Fundación: ayudar a los comedores sociales, ayudar a comprar ruedas que no se pueden imaginar, yo que estaba allí, lo que cuesta una rueda de automóvil y los trapicheos que se hacen por un carburador, por un carburante, por una bujía. Queremos ayudar porque se necesita, en una obra que es eminentemente pastoral, seguir manteniendo el corazón ardiente. Esto es lo que hoy nos convoca aquí: vivir y sentir con el corazón de Venezuela, vivir y sentir con ese corazón de la Iglesia que sostiene el corazón de los venezolanos. Así que muchísimas gracias a todos. Yo me toca presentar en un currículum tremendo, que no voy a leer, quién es don Baltasar Porras, que nació el 10 de octubre de 1944 en Caracas, en Venezuela, que hizo toda su brillante carrera estudiantil, que ingresó en el Seminario Menor Interdiocesano, que tuvo un camino vocacional precioso, fue ordenado diácono en 1966 en Calabozo, y donde un año después recibió su ordenación sacerdotal. Desempeñó gran parte de su labor pastoral en Calabozo y Caracas. San Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Mérida en 1983.
El mismo Papa lo nombró 8 años más tarde arzobispo de Mérida. De 1999 a 2006 fue presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela y posteriormente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM. En 2016 el Papa Francisco anunció su nombramiento como cardenal y un año más tarde lo nombró miembro del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Desde julio de 2018, además de arzobispo de Mérida, es administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, que tras la renuncia del cardenal Urosa es quien está al frente de ella. En octubre de 2019 participó en el Sínodo para la Amazonía como presidente de la Asamblea Sinodal. Yo creo que de todos los trabajos que hace, lo que más le gusta es ser el que lleve el corazón de Cáritas en toda Venezuela. Y yo creo que de lo que más podríamos decir es que tiene una parte de corazón español, porque aparte de que viene mucho y es gran amigo de don Carlos Osoro, estudió en Salamanca. Y hombre, Salamanca da mucho de sí, ¿no? También el que le ha hecho parte nuestra, parte también de nuestra historia. Curiosamente, además, le puedo decir que le acaban de nombrar miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Estudia el desarrollo de la lengua castellana en Venezuela. Tiene muchísimas publicaciones y realmente lo importante no es todo lo que tiene, sino solamente escuchar lo que Dios ha hecho en él y en su vida. Gracias por su presencia, gracias a todos por acompañarnos en esta labor a la Fundación. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y en primer lugar sí quiero agradecer la presencia de don Carlos, de todos vosotros aquí, lo que ha hecho la ayuda de la iglesia necesitada. También esta Fundación Universitaria San Pablo CEU, que no es extraña para mí porque me recuerda mis años de estudiante, pues cuando también teníamos por estos predios. Y por todo lo que tantas otras instituciones de la Iglesia Española, Cáritas Española, por supuesto los medios de comunicación. Voy a tratar de estar ahí en el Canal 13, en la COPE, en Iglesia. Veo que hay gente de Vida Nueva, pues también aquí, con quien tenemos siempre un gran contacto y una cercanía. Y ver pues todo este auditorio pleno, pues es indicativo, indudablemente, de esa cercanía afectiva y efectiva. Nosotros tenemos que dar gracias de verdad porque esta es la iglesia más hermana, y más hermana pues en estos momentos. No solo por lo que significa esta ayuda, pudiera parecer a lo mejor que 1 millón y algo de euros, que no es mucho dinero, en un país donde el sueldo mínimo está en 4 euros, pues resulta una cantidad ingente, pues ciertamente. Pero quisiera tocar más que hablar pues de la situación conocida por todos. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene pues esto? Es difícil a veces entender. Y esa vitalidad a la que hacían referencia pues hace un momento Jesús, se debe a que la iglesia latinoamericana, con esa interrelación que hemos tenido, nosotros hemos llegado, digamos, de último a crisis por las que han pasado muchos otros países, y ha sido la experiencia y la vivencia y el intercambio que, sobre todo a través del Consejo Episcopal Latinoamericano, pues nos ha enriquecido. Tanto que muchos de los programas que se tienen, no solo en el orden de la ayuda, sino también de la formación y de la espiritualidad, pues son experiencias que se han ido llevando en distintos países pues, de América Latina. Y como último trabajo, diríamos, también sinodal y comunional en el continente, pues
la preparación de todo este sínodo de la Amazonía el año pasado y ahora pues lo que hoy ha salido a la luz pública. Nos podemos preguntar, creo que estamos viendo en el mundo entero lo que llamamos, y lo repetimos porque creo que no nos creemos del todo, que hay un cambio de época. Y ese cambio de época tiene otros parámetros pues, distintos en todos los órdenes. Y nos toma como fuera de lugar, fuera de sitio. Y también el orden político, todo este resurgir de los populismos, de lo que parecía que ya había sido como superado y que da pie pues, a estos mesianismos que por falta ciertamente de una formación ciudadana mucho más honda, mucho más fuerte y también de una preparación de parte nuestra en la iglesia, pues de los laicos cristianos, pues caemos en manos de quienes hemos caído y resulta pues en unos momentos como este, un país ciertamente con tantos recursos, es el país más biodiverso de toda Sudamérica. Ha habido biodiversidad en todos los campos que Brasil, que es 10 veces mayor que nosotros, lo cual lo hace pues muy apetecible para los que están depredando pues esa riqueza de forma que no nos hemos dado cuenta del todo. Porque como está tan mediatizado todo lo que es la libertad de expresión y la posibilidad de conocer lo que pasa dentro, y como no hay esa división de poderes que permita tener un equilibrio pues, en el comportamiento de la sociedad, se cometen pues todo tipo de abusos que son los que explican de alguna manera, o uno de los síntomas principales, que en estos últimos años, sobre todo en estos 3 últimos años, aunque ya había comenzado una primera oleada desde comienzos del 2000, el que no se sabe exactamente, pero que está en torno a los 5 o 6 millones de venezolanos sobre una población de 30 millones que se han ido al exterior, buscando pues posibilidades no solo de trabajo, sino también de vivir en paz y de poder tener pues para su familia la posibilidad de un desarrollo. Y la destrucción que ha habido a lo largo de todos estos años de todo el aparato productivo, que tiene que ver no solo con el orden económico, sino nos golpea mucho más en la iglesia el rompimiento, diríamos, de lo que son los valores éticos, cuál es la medida y cómo entender y cómo relacionarse y cómo entablar diálogo cuando se hablan pues lenguajes e idiomas que se puede decir que son totalmente distintos. Cuando solo el poder es el verdadero ídolo que conduce pues, el comportamiento de un gobierno, sin importar la vida, la dignidad de la persona humana, el bienestar de la población, y que a través de cortar los caminos tanto de la libertad, pero sobre todo en estos momentos de la represión, una represión indiscriminada pues, que hay en el país, que es muy fuerte y que genera mucho miedo pues, en la población, y con cifras que no se conocen con exactitud porque es casi imposible. Ninguna institución que no sea el gobierno puede dar ninguna estadística de ningún tipo, es delito el hacerlo. Y en la iglesia, como todos los años tenemos que hacer estadísticas que se envían pues a Roma, uno ve que hay una contradicción, una disparidad entre lo que son los datos oficiales y lo que son los datos pues de la realidad en cualquiera de los órdenes. Y esto nos hace pues que estemos viviendo en estos momentos pues una crisis terrible, quizás la más grande que se ha vivido a lo largo de toda la historia. Es una crisis humanitaria devastadora, porque
es a lo largo de toda la historia, de todos estos 5 siglos y algo más, los efectos de la más profunda y prolongada crisis social y humanitaria que ha padecido el país a lo largo pues, de este tiempo. Y que ha costado mucho para que se reconozca que es así. Esa manipulación de la verdad, creo que aquí he sido testigo pues, en estos días pasados con esa visita pues, de la vicepresidenta y todo lo que esto ha generado, nos pone ante lo que es la falta de credibilidad y de confianza. ¿Por qué la Iglesia Católica, y no solamente la jerarquía, sino todos los niveles pues, de iglesia, tienen tanta credibilidad y confianza? No es porque seamos los mejores, sino porque prácticamente se ha destruido toda la posibilidad de que otras instituciones, como las universidades, como el propio ejército, que en décadas anteriores pues, tenía un índice muy alto de credibilidad y en estos momentos no lo tiene. ¿Por qué? Por estar cerca de la gente, por acompañar pues, a la gente en todas las situaciones de la vida y sobre todo en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte, y buscar cómo no dejarnos llevar por la irracionalidad y que nos conduzca a que se quiera arreglar las cosas a través de la guerra o de las armas o de la eliminación de uno y de otro. Tenemos una economía pues, que está en el foso y que sobre todo son los parámetros internacionales quienes así nos lo señalan, porque tenemos una hiperinflación que hace prácticamente imposible pues, el que se pueda subsistir y que el dinero entonces no vale absolutamente nada. Y por eso se habla casi de 1.000.000% anual pues, de la hiperinflación, lo cual nos puede dar idea de lo que esto significa. Una anécdota, una anciana tía mía que murió el año pasado y era muy ocurrente, me decía: mira mijo, ¿quién los entiende a ustedes los curas? ¿Y por qué, tía? Porque cuando tú eras párroco ganabas entonces 12.000 bolívares, que eran más de $3.000. Ahora que eres arzobispo y cardenal yo te mantengo. Explícate eso. Pero eso que parece, digamos, un chiste es la realidad a todos los niveles. Y por eso tanto éxodo de profesionales en todas las disciplinas, de los profesores universitarios, de los profesores de educación media, secundaria, es una cosa increíble porque son sueldos que no llegan a los $100 mensuales para quien tiene doctorado, para quien tiene años, pues, y lo que esto significa la desaparición prácticamente de todo lo que era la seguridad social, la atención hospitalaria, que es cierto, pues lo que decía, cada vez que vamos de aquí para allá vamos cargados de medicamentos y de los encargos pues, que nos hacen. Ciertamente que la Iglesia española ha sido y es pues, sumamente solidaria, y no solo con los insumos, sino también con el acompañamiento y con la preparación de nuestro personal, que así como ha salido tanta gente de todas las profesiones, también tenemos que estar formando de nuevo el liderazgo dentro de la Iglesia, porque mucha de nuestra dirigencia laical pues, se ha ido también al exterior. Y en algunos campos, como el de los derechos humanos, pues hemos tenido más bien que buscar que salgan al exterior, porque es quizás de los servicios más peligrosos que hay el trabajar pues, en este campo, y hemos tenido que sacar familias enteras para que no queden en la cárcel o aparezcan pues como muertos. Pero en medio de esto, y creo que es lo más resaltante quizás aquí entre nosotros en esta noche, después puede haber cualquier otro tipo de preguntas que quieran hacer, es el
papel de la Iglesia. Para nosotros han sido estos años unos años de crecimiento en medio del dolor y del sufrimiento, de maduración de la fe. Yo nunca he vivido una crisis como esta. Más bien, se ha vivido una especie de burbuja, diríamos así, de ser distintos los otros países de América Latina, porque como tuvieron dictaduras, cuando estaban en situaciones de verdad pues muy difíciles, tanto en el cono sur como en Centroamérica, pues nosotros estábamos gozando de una relativa estabilidad y de crecimiento también económico y supuestamente de consolidación pues de la democracia. Pero todo esto pues se ha venido abajo en estos últimos años y es lo que nos ha obligado a, digamos, como a revisar qué significa hacer la caridad, qué significa ser misionero, ser evangelizador en medio de situaciones que son límites, que son extremas. Hace pocos meses en la isla de Margarita, con motivo de los 50 años de la erección de la diócesis, el obispo me invitó a que con él presidiera pues las celebraciones y el día aniversario quiso que todas las parroquias hubiera una olla solidaria para que, ¿cómo se consigue? Es la generosidad de la gente y de la gente sencilla y pobre. Cada quien trae pues lo que tiene, cualquier cosa que se mete pues ahí en la olla y con eso se le puede dar a centenares y muchas veces a miles de personas. Y me dijo, yo quiero que tú y yo vayamos al barrio más pobre, más marginal que hay en la isla, por la mar, una cosa realmente espeluznante. En un espacio que no sería mayor que el de este auditorio, pues viven o malviven unas 200 familias, si que se puede llamar así, en lo que significa todo aquel hacinamiento en el que hay ahí sin ningún servicio público, pues de nada, en una zona de mucho calor y con todas las construcciones pues ahí con hojas de zinc, que convierte aquello pues en algo insoportable. Y entramos a uno de aquellos ranchos y había una señora ahí con 5 o 6 niños, hijos de ella, y le preguntamos a la niña, una de sus hijas de unos 10 años, que qué quería hacer. Dice, yo lo que quiero es que venga un hombre y me lleve y me meta una barriga, con 10 años. Uno se queda como espeluznante de escuchar esto y dicho con la mayor digamos, sencillez para aquella niña. Y nos preguntamos después todo el grupo que íbamos a ir con los laicos, bueno, pues ustedes vienen aquí a evangelizar, ¿cómo se evangeliza esto? Es venir a enseñarle a un Padre Nuestro que en estas circunstancias, cómo manejar estas situaciones límites para que pueda haber otros valores que sean distintos. Y en ese campo creo que es el que más nos ha llamado la atención y que a través de la creatividad, porque cuando hay estas necesidades, pues surgen de verdad evangelizadores, y como el caso que señalaba, yo me quedo abismado con el trabajo que hacen las religiosas en las 24 vicarías que hay en Caracas, que están en los barrios más pobres, los barrios más marginados, en la que hay monjas españolas, italianas, de varias nacionalidades de América Latina y por supuesto también venezolanas, trabajando con una entrega, con una alegría, con un servicio y con una cercanía con la gente que es impresionante. Y recuerdo una monjita mexicana, por cierto, y muy chaparrita, bajita, con los zapatos casi rotos de primer. Y le pregunto yo, hermana, es que yo tengo que subir y bajar 800 escalones no sé cuántas veces al día y no tengo para comprarme un par de zapatos. Y entonces todo lo que hay, pero no me vaya a cambiar de aquí. Yo quiero seguir aquí entre mi gente, yo quiero seguir aquí sirviendo pues donde no hay
toda una serie de servicios, y donde se genera también en estos barrios populares una búsqueda de crecimiento, diríamos, comunitario. En uno de estos barrios, y aquí que está el Rollón, que lo tienen ya los jesuitas, el padre Ugalde y unas hermanas misioneras de acción parroquial burgalesa y también venezolanas que allí están. Es uno de los barrios más marginales que hay en Caracas. Y en las Navidades pues lo fui a visitar y me quedé abismado de cómo nos recibieron. Por supuesto la celebración y todo, pero la comida que nos dieron después, pero una comida de 5 estrellas. Y digo, pero ¿y esto? No, esto ha sido producto que en años anteriores la Universidad Católica, con los cursos de preparación a pasteleros, reposteros, panaderos, zapateros, que por la situación del país se han ido a otros países y les ha ido muy bien. Y han venido, digamos, en vacaciones es a dar cursos a la gente para que produzcan y para que vivan. Y comimos lo que no se consigue en las clases medias y en las clases altas. Porque la generosidad del pobre es algo impresionante y es el que tiene como mayor fuerza de buscarle solución y no de ese aplastamiento que a veces se da entre, digamos, las clases medias. Yo mismo lo percibo aquí cuando vengo, porque a muchos de vosotros que lo oyen uno, bueno, es que aquí ya España, un país viejo, que el catolicismo, que no, que tal. Yo, cuidado, que las cosas no son así. Por supuesto que hay todos los males que podamos señalar, pero también hay mucho valor, mucha virtud que hay que descubrir cómo en estos tiempos podemos hacerlo. Y es lo que hace que estemos, digamos, caminando como iglesia, primero en una perspectiva que digo que vamos más allá, en una suplencia, sobre todo en este caso el episcopado y las instituciones principales de religiosos, de educación católica, porque ha sido de tal manera la afronta que ha hecho el régimen de todas las dirigencias que muchos se han tenido que ir del país, otros están muertos y no hay quien se atreva a hablar sino las instituciones pues, de iglesia. Esa voz profética y de denunciar cualquier tipo de mal pues no es en absoluto nada fácil. Pero no basta con la denuncia, indudablemente, no basta con la indignación, como bien nos dice también el Papa Francisco, sino tiene que llevarnos pues a una acción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y lo que podemos hacer primero para poder ser serviciales, para poder ayudar, lo que llamamos ayuda humanitaria, no lo podemos hacer como cualquier ONG. No estamos repartiendo lo que otros pues, nos dan de su abundancia, porque sabemos que eso soluciona en un momento dado una necesidad inmediata, pero no ayuda a promocionarse y más bien lo que hace es incentivar una dependencia mayor de quien da. Entonces, cómo promocionar y cómo levantar pues, ese ánimo, y hay toda una serie de pequeños proyectos y programas que se están llevando adelante de formación ciudadana, formación cristiana, que nos haga ver el valor que eso tiene y la necesidad de, como siempre se ha dicho, no solamente dar un pescado, sino enseñar a pescar, ¿no? Para que pueda ser uno dueño de su propia vida. Pero indudablemente ante esta necesidad tan grande, la ayuda humanitaria, por poner algún nombre en que el gobierno nunca ha querido aceptar la necesidad pues, de esto, es lo que nos ha llevado a toda una serie de programas que están capitaneados en parte por Cáritas, pero no solamente por Cáritas, porque hay muchas otras expresiones bien interesantes que van surgiendo del mundo laical, del mundo religioso, de
la propia conferencia episcopal y de las ayudas en todo orden para la formación de los agentes pastorales, no solamente seminaristas, sacerdotes, religiosas, novicias, sino también pues para la formación laical. En eso lo que recibimos de ayuda a la iglesia necesitada se convierte en una gran remesa para los sacerdotes, que son las intenciones de misa que permite ayudar pues a nuestro clero que pueda tener pues algún dinero para lo que son pues sus necesidades. Pero lo que esto conlleva es la degradación física y anímica de la población. Y por eso los programas de atención a la desnutrición infantil, el drama de lo que esto significa, la falta pues de ayuda en los hospitales, es una cosa de verdad increíble. Y los venezolanos están sobreviviendo en estos momentos con las remesas en una economía que está dolarizada. Nunca se había pensado en Venezuela que hicieran falta las remesas. Y resulta que el año pasado ingresaron 3.500 millones de dólares en remesas. La segunda entrada después del petróleo en el país. Y remesas que manda la gente que está aquí en cualquier parte del mundo, $50 o 50 euros, 100 euros. Imagínense ustedes lo que significa pues estar dando de ese granito cada uno, y es lo que permite que por eso el gobierno facilita el que se vaya para afuera mejor, porque tenemos un supuesto enemigo menos dentro, y porque de allá se convierte en amigo porque nos va a mandar dinero y va a ayudar a medio paliar pues la situación. Y eso es uno de los consejos que Fidel Castro le dio desde el comienzo a algunos de los ministros que nos vinieron pues a señalar pues esta situación. Y por eso en este campo hemos tenido que actuar también con mucha prudencia, porque cualquier programa de estos que pone en evidencia la falta de cualquier atención, pues es vista como un ataque pues al gobierno y como algo contrario. Entonces, pero eso nos ha permitido pues echar adelante, y no hay duda que lo que es esa ayuda en la formación, en estos momentos la cantidad de sacerdotes religiosos que se están formando aquí en España es quizás el número más alto de todos los países, más que en Roma o que en otros sitios, gracias pues a la acogida del episcopado español y también de las congregaciones y órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas. Pero entonces esto nos ha servido para madurar y para la necesidad de formarnos más en la fe, en la línea pues de lo que ha sido esa tradición latinoamericana y a lo que ha sido la enseñanza pues del Papa Francisco en estos últimos años, pues desde que está, entender lo que significa no dejarnos robar la alegría y no dejarnos robar la esperanza en medio de la tribulación. Además un tema muy jesuítico, ¿no? Llevarlo pues adelante, y que con este tema de la Amazonía creo que vale la pena por ser hoy el día en que se presentó pues esta exhortación pues del Papa de asumirla en su sentido universal. No es un problema local o regional, sino que nos plantea pues un gran reto, un enorme desafío pues a todo el mundo de lo que es esa ecología integral en la que entra el ser humano, en la que entra el ambiente que está pues alrededor, y que no puede ser que formemos como islas o como burbujas aisladas, sino que es lo único que permitirá que el planeta pueda echar adelante. Creo que es bien interesante. Yo apenas he podido hacer una lectura rápida pues hoy, pero siento que hay unos elementos que son importantes, y pienso para todos nosotros, en un documento como este, como un tema
que hoy en día tiene que ver con el mundo entero por el cambio climático, en fin, todo lo que está alrededor. Está la Laudato Si, el sínodo y ahora esta exhortación. En esta exhortación yo siento un enorme respeto del Papa hacia quienes estuvieron pues en el sínodo. No es un documento que viene ni a completar, ni a corregir, ni a aumentar absolutamente nada. Está en otra dimensión, y lo pone pues él mismo allí, que es un llamado que cada uno de nosotros como bautizados pues tenemos una responsabilidad pues con el mundo, con la sociedad y por supuesto con una exigencia cristiana. Y de ahí la necesidad de fortalecer una espiritualidad que le dé sentido a lo que hacemos. Y por eso planteamos este documento como un sueño. Son los 4 sueños: el sueño de lo social, el sueño de lo cultural, el sueño de lo ecológico y el sueño de lo eclesial. En lo que hay allí es qué responsabilidad es la que tenemos entre manos para que las cosas no las planteemos simplemente como sustitución, como a las mujeres no se les deja ser sacerdotes u obispas, pues entonces ocupar, digamos, ese puesto. No, sino como, y tampoco puede ser que bueno, ahora necesitamos esto o lo otro porque ha disminuido el número de vocaciones. Es decir, el compromiso laical no es mayor ahora porque hay menos número de sacerdotes. Sería casi como una contradicción, cómo poner las cosas pues en su justo medio y cómo encontrar esa centralidad que tiene que tener la periferia. Es decir, no está en el poder, sino está precisamente en la periferia, en los pobres, en los excluidos, de donde tenemos que leer cuál es el servicio samaritano, el servicio de reconciliación y de perdón, el servicio de esperanza que debemos hacer pues en nuestro mundo. Y creo que esto está siendo un trasvase mutuo, pues lo que vimos ahí, lo que compartimos con la iglesia latinoamericana en general y también con estas iglesias europeas y más en concreto de verdad aquí con la iglesia española y con otras asociaciones en las que toda esa ayuda que va llegando es todos los días un milagro, porque cuando no existe ley, cuando no existe Estado, todo depende de la discrecionalidad del funcionario de turno para que llegue una caja de medicinas o de alimentos o de ropa o de cualquier cosa, pues es siempre una lotería. Y, sin embargo, pues ahí estamos y creo que un momento como este que nos sirva para crecer todos nosotros en la verdadera comunión, en ese compartir desde lo que tenemos, desde lo que nos falta, para que podamos dar pues un testimonio de alegría y de esperanza pues en nuestro mundo. Bueno, no entiendo más sino que haya las preguntas, las cosas que puedan, pero que nos sintamos de verdad como creyentes llamados a ser protagonistas, como bautizados de la sociedad, del mundo y de la iglesia en que vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Baltasar, muchísimas gracias. Hay más de 33 preguntas, o sea que han aprovechado, vemos que han aprovechado y que tienen ganas de conocer. Las he dividido en varios bloques, don Baltasar. El primer bloque tiene que ver con la vida de la Iglesia en Venezuela. Si le parece, se las leo unas cuantas seguidas, responde a ese bloque y pasamos a la política, la inmigración. Hay varias preguntas de venezolanos en esta sala que le quieren hacer, otras relacionadas con la ayuda. Bueno, empezamos. Hay una pregunta de Francisco Javier Calvino que dice: ¿cuál es la actuación de los católicos en estos momentos en la vida pública de Venezuela? ¿Qué tiene que hacer un católico? ¿Qué hace un católico en la vida pública en Venezuela?
Hay otra pregunta muy interesante que dice: ¿tiene la Iglesia de Venezuela alguna propuesta en estos momentos a una salida de la situación política? ¿Qué perspectivas hay para la recuperación de la democracia? Lo pregunta don Eugenio Nasarre. Otro dice que si usted corre el riesgo de ser perseguido por el gobierno de Maduro, don Baltasar, por atreverse a contar aquí en España y en el extranjero lo que está usted diciendo, de lo que está pasando, sin pasar por la censura oficial. También hay varias preguntas que quieren saber si hay libertad religiosa en Venezuela, varias de ellas. Alberto Martínez pregunta que cómo vive la Iglesia la inmigración forzada y cómo está respondiendo la Iglesia hermana de Colombia y de otros países de Latinoamérica como Brasil, Ecuador, etc. Respecto a la Iglesia les preguntan si hay detenciones de sacerdotes por el gobierno. De momento este bloque. Bueno, la actuación de los católicos en la vida pública, primera pregunta. Venezuela ha sido un país que ha tenido una tradición que no ha sido públicamente muy militante católica, y por eso existen más bien pocas instituciones que tengan nombre de católico. No existen propagandistas católicos, médicos católicos o periodistas católicos, sino que forman parte de otras instituciones. La formación que se está queriendo dar pues en estas últimas décadas, porque hubo una época anterior con la democracia cristiana que se formó fundamentalmente por gente proveniente de la acción católica y que pasó pues a la política. Al llegar a gobernar, pues las cosas han cambiado un poco, ¿no? Lo que son las tentaciones del poder y de la riqueza y el placer a veces nos desvían de este sentido. Y más bien esta situación que vivimos ha propiciado un trabajo conjunto, no solo con católicos, sino con gente del Arca de Noé, con gente de todo tipo. Lo digo, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos. Nosotros tenemos pocas vicarías de derechos humanos que sean vicarías de la Iglesia, pero trabajamos con todos otros grupos que algunos están formados por gente de izquierda o por gente con otra mentalidad, y ha sido conjuntamente como se ha llevado adelante. Y también que lo ha habido con un trabajo, digamos, ecuménico que no existía antes, por la ayuda sobre todo con las iglesias cristianas históricas. Entonces es estar en un proceso de discernimiento y en la necesidad de ahondar pues en una formación que no solamente es doctrinal, sino que tiene que ver pues con la vida. Que si la Iglesia ha tenido propuestas de salida, la propuesta siempre ha sido, digamos, como el documento fundamental del cardenal Parolin, secretario de Estado, de diciembre del 2016. Es decir, el respeto a la Constitución, la salida de elecciones democráticas, a la libertad, cosas que no se han cumplido pues desde entonces. Hemos insistido mucho en la necesidad de la búsqueda de una salida que tiene que ser racional, que tiene que ser pacífica y que no sea en un lenguaje tan belicista como el que ha tenido y militarista que ha tenido pues este régimen en estos 20 años, que lo que genera es tensión, confrontación, odio y violencia, y es uno de los aspectos más difíciles pues de manejar. Perspectivas de democracia, pues en eso es en lo que se está luchando. Creo que el problema fundamental es que el problema venezolano no es venezolano, es un problema geopolítico, y en el que entran allí pues las tensiones entre las distintas potencias, y si bien se acusa que si la oposición está más ligada
a los Estados Unidos o algunos gobiernos de la Comunidad Europea la presencia y militante de Rusia, de China, de Turquía y de Irak, y el manejo de todo lo que es la inteligencia a través de los cubanos es algo muy serio. Tanto que se constata el que se ha perdido el sentido de Estado. Hay muchas regiones del país, hay obispos que han pasado por aquí, sobre todo los que están en zonas fronterizas o los que están en zonas que dan pues hacia el mar, donde no se sabe cuál es la autoridad, porque son grupos de las distintas guerrillas, tanto latinoamericanas como europeas, y en estos últimos años la presencia de grupos islámicos terroristas que tienen como sus bolsones, diríamos así, en los que son ellos la única autoridad. No hay Estado pues allí. Entonces es una situación muy compleja, indudablemente que sí, pero que obliga a tener que buscar esos mecanismos de diálogo, de entendimiento, que ciertamente no resulta fácil porque se ha fracasado a lo largo de todos estos 20 años. Los diálogos siempre han sido: yo dialogo con quien está conmigo. Bueno, eso no es diálogo, ¿no? Eso pues es otra cosa, y ha habido pues enorme dificultad pues en esto. El riesgo de ser perseguido, yo creo que en este momento todos los venezolanos tienen el riesgo de ser perseguidos. El gobierno se ha cuidado porque hay una expresión muy venezolana, no sé si lo hay en otros sitios, que dice que la carne de cura indigesta. Entonces, mejor ir como por debajo a otras instancias. Tenemos que cuidar mucho el laicado que tiene alguna responsabilidad, porque resulta más fácil que desaparezca. Por supuesto que amenazas de todo tipo hasta el momento han sido fundamentalmente verbales, y amenazas a la familia en una iglesia pues como la nuestra, en que el clero es mayoritariamente menor de 45 años, pues el papel que tiene que hacer uno. El Papa Benedicto me lo preguntó una oportunidad: ¿cuál es su papel como obispo con el clero? Y yo le dije: de hacer el papel de nono, de abuelo, porque hay que estar cuidando a los sacerdotes y a la familia, que vienen las madres o a los padres o a los hermanos que son amenazados telefónicamente de otra forma, y que genera realmente una tensión. Y hay sacerdotes religiosos que se quiebran únicamente, que han tenido pues que salir del país, hemos tenido que llevarlo afuera para que puedan vivir pues con una paz interior que les permita desarrollar pues su vocación. Pero ante la falta de tener a quien recurrir, la violencia está muy en la calle, no solamente de los cuerpos del ejército, sino de todos los cuerpos irregulares, porque hay mucha gente armada. Cuando hablan de la posibilidad de una guerra civil, digo, para que haya guerra civil tiene que estar armados las dos partes. Y aquí tenemos unos que están armados hasta los dientes y los otros los que tenemos un corta uña a lo mejor en la mano para poner pues esa relación. Pero la vida real del ciudadano está en vila, porque no hay donde recurrir. Y sí, a nosotros y sobre todo a los obispos pues nos insultan, nos dicen un montón de cosas. Más allá pues no ha llegado pues hasta el momento. A mí me llama la atención que la gente más sencilla y más humilde, la que le dice a uno: venga aquí al barrio que nosotros nos lo cuidamos. Y son las abuelas de la Legión de María, o no sé, que conocen a todo el mundo y que están al lado de uno, y se siente uno más protegido que si tuviera ahí un policía con un arma al lado. Pero bueno, vivirlo con serenidad creo que es una gracia
que hay que pedirle al Señor y que es la que el Papa Francisco dice que nos da la gracia de Estado. La libertad religiosa, bueno, ¿cómo entenderla? Hay libertad religiosa para que usted hable de lo espiritual, no hable de las nubes, pero cualquier cosa que tenga que ver con la vida cotidiana, entonces siempre es calificado que se está metiendo en política, que ese no es su campo, que ese es el campo nuestro. Es una situación realmente pues, compleja, y se utiliza lo de la libertad religiosa para darle cabida a todo bicho de uña, como dice, la santería y todas estas sectas, mientras más o menos organizadas sean, son las que reciben pues ayuda de todo tipo en el país, y por eso se ha buscado hasta el crear grupos supuestamente cristianos que hasta los mismos dirigentes pastores evangélicos, los anglicanos y tal, no reconocen como miembros suyos, pero que son presentados como tal. Eso es una situación, digamos, bastante compleja. ¿Cómo se ve la migración forzada? Pues primero lo que significa en un país un desangramiento pues, de la gente que está preparada, pero no hay duda que con todos los efectos que pueda haber habido tanto en América como aquí en Europa, ha habido una conciencia más bien no solo de la Iglesia, en ocasiones de los estados, de buscar cómo abrir camino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que claro, son en unas cantidades tales que supone que era un problema a cualquier estado. Bueno, y lo que se vive pues aquí en Europa con el Mediterráneo y con todos los que llegan, porque el caso más dramático para nosotros es Colombia, porque es el país más cercano, y que en los 2 años y medio últimos, 1,5 millones de venezolanos. Una buena parte es también colombo-venezolanos, porque antes fue mucha la migración que hubo de Colombia hacia Venezuela, pero a Venezuela llegaron entre los años 60 y el 2000, 1,5 millones de colombianos en 30 años. Ahora en 2 años han salido de Venezuela 1,5 millones, lo que eso supone y exige pues, para cualquier país. Aquí mismo pues en España o en Madrid la cantidad de venezolanos en cualquier sitio que hay pues es indudablemente pues, un problema. Un problema que también es cultural y de desarraigo, las distintas culturas, y sobre todo quedar huérfanos de afecto. Uno como que no lo siente hasta que no lo ve de cerca. Mucha de nuestra gente mayor se queda, se van los hijos, se van los nietos, se van los amigos, y por eso ha aumentado el número de suicidios de personas mayores. El que queda solo, pues en un momento que no sabe qué hacer con su vida y se tira de un 5.º piso o se toma cualquier cosa, es de verdad un problema. Pero a nivel de la relación existente entre los episcopados y las otras organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, ciertamente que se ha hecho bastante, no lo suficiente, porque se trata de una riada pues, enorme de gente que sabe y que genera indiscutiblemente pues, problemas. Y problemas del Estado y problemas también de quien sale, porque no es fácil adaptarse pues, a otro nivel de cultura, por muy parecido o semejante pues, que sea. En cuanto a la detención de sacerdotes, hay sobre todo mucha amenaza a los sacerdotes. Y amenaza que se ve, por ejemplo, en muchas zonas y un poco en todo el país, más por supuesto en las ciudades grandes o en Caracas, que los domingos, por decir algo, en las misas, si ha salido algún documento de la conferencia que se va a leer, hay unos hombres montados en unas motos y yo que en la puerta de la iglesia oyendo la homilía para después. Entonces, claro, eso
genera situaciones. Sí ha habido la detención de algunos pocos sacerdotes, pocos realmente, y la muerte de algunos, ha habido algunas muertes un tanto extrañas que es difícil averiguar cómo es. Muchas gracias, don Baltasar. Hay varias preguntas de gente muy preocupada por lo que está pasando en nuestro gobierno respecto a Venezuela. Por ejemplo, tiene una gran inquietud Juana María, que le dice que aquí está pasando, que tiene miedo que esté pasando aquí lo que puede estar pasando en Venezuela. Hay muchas familias pasando hambre y la izquierda aquí está haciendo las leyes para apropiarse de todo. Acaban de acortar la vida de nuestros enfermos. Los poderes legislativos poco a poco quieren hacer lo mismo que en Venezuela. Hay dudas sobre la separación de poderes ya aquí en España. Y además los políticos que tenemos en este gobierno son los mismos Zapatero, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que son amigos a su vez de los gobiernos de Venezuela. De hecho, José Manuel, que se califica como jubilado, pregunta: ¿nos puede aclarar qué hace Zapatero en Venezuela después de 39 viajes? Preguntan también Rafael Miner, periodista de la revista Palabra, por los observadores internacionales y la ONU, que si conocen bien sus dictámenes, si existen indicaciones de elecciones libres y supervisadas internacionalmente, y si en su opinión serían viables. Y hay otra pregunta sobre el posible diálogo en Venezuela, que le preguntan que el Santo Padre le ha reprochado que no intervenga más en la represión tremenda que hay en Venezuela. ¿Podría especificar más esta posición? Bien, yo creo que no solamente la relación con lo que está pasando pues, en estos momentos aquí en España y Venezuela, pero yo creo que hay algo que es interesante ver. El mundo de hoy no lo están moviendo las ideologías y los poderes políticos, sino la economía. Y entonces esto genera planteamientos muy diversos. Cuando uno habla, por ejemplo, con los embajadores de la Comunidad Europea, que son muy sensibles a todo el tema de los derechos humanos y en este sentido se manifiestan, pero uno les pregunta: ¿y por qué no van más allá? Es que son muchos los intereses económicos pues, que hay. En el caso de España, ¿qué sería de nosotros sin Telefónica, sin la banca, sin Iberia y sin los contratos de Repsol? Para no hablar chino, pues quedaríamos desnudos prácticamente en eso. Pero uno habla con el de Francia, con el de Holanda, Inglaterra, el de Italia, pues también bueno, es que tenemos muchos intereses, claro, los intereses. Por otro lado, también es cierto que los gobiernos, sobre todo de España, Italia y Portugal, por el número enorme de connacionales que hay allá, pues tienen programas para la atención a sus connacionales que están presos, personas mayores que necesitan atención médica o cosas por el estilo, pues eso también lo hay. A mí lo que más me llamaría la atención, y en estos momentos, a no entrar en otras disquisiciones en el gobierno español y Venezuela, es cuando la mentira se hace presente, se pierde la confianza y la credibilidad. Y esto genera una situación que es sumamente difícil de manejar. Bueno, yo creo que pasa en la familia, ¿no? Cuando uno no le cree al marido o a la mujer que dice esto, que dice lo otro, así después tome agua bendita, uno no lo acepta. Entonces, eso es uno de los problemas de la exigencia, como la verdad y la transparencia, porque cuando no se da entonces el manejo de todas estas informaciones, creo que es bien claro lo que ha pasado aquí en estos días pasados, y que parece que nadie se hace responsable pues, de eso, o pareciera que lo que me sirva para mantenerme en el poder es bueno.
Entonces, si es la mentira, eso es mentira para usted, pero para mí es mi verdad. Entonces, son dos lenguajes muy distintos. La intervención de los organismos internacionales, debemos tener en cuenta que todos los organismos internacionales son organismos de estados, no son organismos de la sociedad, son organismos de estado. En el caso de la ONU, sin embargo, no es duda que el informe de la Bachelet ha sido una de las cosas más contundentes que ha habido y más impensable, que una mujer viniendo de la izquierda y tal haya podido decir lo que dijo y recoger la información que recogió. Yo creo que ella quedó muy golpeada, impactada. Conversó pues también con nosotros de la forma como fue manipulada o cómo se quiso manipular a la comisión que fue. Van a visitar los hospitales, pero los hospitales que señala el gobierno y este piso, que lo pintaron, lo arreglaron, no sé cuánto y tal. Pero los mismos médicos tal decían, sí, ¿por qué no va al piso de arriba o al de abajo? Y tal, y empezar a ver pues otras realidades. Eso está pendiente y en esta próxima semana tengo información de que está preparando un segundo informe con todo lo que se ha podido recabar, que ciertamente va mucho más allá de lo que puede ser pensado. En lo último, lo del diálogo, por supuesto que en cualquier situación de conflicto no hay otra manera de salir sino dialogando, conversando, buscando cómo hacerlo, en qué condiciones puedes de verdad hacerlo. En esto creo que hay algo que supera lo que es la misma realidad venezolana, y es la descalificación que se quiere hacer del Papa, porque no se mete o no asume, llamémoslo así, el liderazgo de una serie de situaciones. Él ha sido muy claro, y creo que hay que verlo en todo su contexto. Bueno, a nosotros nos puso allí no para que le dijéramos a él qué es lo que él tiene que hacer, sino para que nosotros lo hagamos. Pero como hay una descalificación que se quiere hacer del Papa de una serie de temas por razones económicas, ideológicas, con lo del capitalismo, liberalismo, derecha, izquierda, todo este tipo de cosas que a veces se confunden y que es aprovechada también mediáticamente pues para querer ponerlo por debajo. Con esto mismo, por ejemplo, de la Amazonía, todos los comentarios que han salido ya desde la Laudato Si, y el Papa, ¿para qué va a hablar de ecología si él no es especialista en ecología? Y recuerdo, y era con gente, empresarios norteamericanos y de otros lugares que estaban allí, y lo que le dijimos es, mire, León XIII, ¿usted admite a León XIII? Sí, claro, y León XIII era especialista en la cuestión obrera, y Juan XXIII era especialista en la paz, o Pablo VI era especialista en el desarrollo. Pero este señor, como es del tercer mundo y del fin del mundo, entonces no puede hablar. En fin, hay todo un problema que va mucho más allá de la cosa de querer descalificar el que haya temas que desde lo religioso, y qué pasa cuando se plantean este tipo de problemas en todas nuestras sociedades y aquí también con la eutanasia y compañía anónima, que creo que requiere de nosotros una mejor formación para que haya un discernimiento y para que encontremos en una sociedad secularizada, una sociedad secular en la que lo religioso no es el valor fundamental, cuáles son los valores humanos de los cuales se puede llegar pues, a otro. Y esto es lo que dificulta, pero ciertamente que nunca hemos tenido en el Vaticano gente que tuviera tan cercano al conocimiento de la realidad latinoamericana y venezolana. El propio Papa, el cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, tuvo 4 años de nuncio, de embajador pues, en Venezuela, y varios de los otros cercanos pues, allí en el Vaticano, es gente que ha estado en
en América Latina o en Venezuela que conocen lo que es esta dinámica y cómo ver el papel de lo que tenemos que hacer quienes estamos en cada una de estas sociedades y lo que tienen que hacer también pues a esos diversos niveles. Pero sí, yo creo que no debemos dejarnos llevar sin más por lo que los medios y sobre todo todas estas redes sociales en las que hay auténticos laboratorios para estar todos los días poniendo lo que quieren y que responden a grupos de presión económicos, políticos, religiosos, cualquier otro tipo, y que fácilmente pues picamos el anzuelo y no nos damos cuenta de que estamos siendo también manipulados. El discernimiento pues tiene que hacernos llevar a una conciencia crítica pues mucho mayor para no dejarnos arrastrar por cualquier viento. Muchas gracias. Ahora voy a plantearle unas preguntas que han hecho asistentes venezolanos, compatriotas suyas, que, bueno, hay alguna que es un profesor venezolano que está muy preocupado por la educación, por el panorama educativo en el país y si se pudiera hablar de esperanza en su país, pregunta un profesor de allá. Otro, un médico pediatra venezolano, dice que si le parece a usted que aún existe la clase media en Venezuela. Yo la llamaría nuevos pobres, porque allí es donde estamos todos los profesionales, los médicos, los ingenieros, los licenciados, y le pregunta que cómo la llamaría usted. Y luego también tenemos aquí entre nosotros en la sala a un expreso político y defensor de los derechos humanos, Loren Salet, en el que califica de estado de terror su país. Ha estado más de 11 años preso, bajo tortura, en la tumba, que luego pudo salir y fue acogido en España. Denuncia la sistemática corrupción de los sectores importantísimos en Venezuela y que él dice que existe una terrible falta de transparencia en el gobierno de transición, que quería saber su opinión. Hoy solo confío en la Iglesia, su trabajo es impecable, gracias, le admiro profundamente. Bueno, gracias. Creo que en el campo educativo han intentado hacer, sobre todo la propaganda oficial, son 20 años este tipo de propaganda y de publicidad. Fíjense, todos los medios existentes, los medios públicos o privados existentes en el país tienen obligación de pasar 13 mensajes diarios en la hora y el tiempo que el gobierno quiere. Entonces, y después están las llamadas a las cadenas, que es cuando hay cualquier acontecimiento en que es obligatorio que todas las emisoras de radio y de televisión pues pongan la emisora oficial y transmitir entonces el acto que el gobierno quiere, lo cual no pueden hacer los otros. Sin embargo, en la educación, no solo la educación católica, sino sobre todo la educación universitaria, el gobierno no ha logrado quebrar pues, a la población. Siempre la juventud y la juventud universitaria pues, ha sido la más beligerante en cualquier panorama de gobierno. Sin embargo, ha habido un estrangulamiento pues, cada vez mayor en este campo, pero están haciendo muchas cosas por digamos, quitarle importancia a la educación católica y sin embargo pues ha habido una resistencia que no ha sido producto de que lo hayamos digamos incentivado nosotros, sino de los propios profesores y de los padres de los alumnos y también en las universidades, sobre todo las universidades nacionales. Por eso tienen las llamadas universidades autónomas. Desde hace más de 15 años no se ha permitido que haya elecciones, porque el gobierno no ganaría ninguna a esos niveles. Se estrangula entonces a través del presupuesto, que las universidades nacionales están funcionando con un presupuesto del 2009 y han pasado 11 años y con una hiperinflación de 1 millón, pues ya se puede imaginar lo que se puede hacer pues, con eso.
La destrucción de la clase media sí ha sido pues evidente, porque lo que era cualquier profesional, lo que podía ganar o tener y lo que puede tener pues hoy en día, pues indudablemente es el estadio pues más golpeado. Ha habido un incremento enorme de la clase, digamos, inferior, y una reducción también de la clase alta. Y ahí lo que genera problemas social, porque es la brecha existente entre quien lo tiene todo y quien no tiene pues, absolutamente nada, lo cual socialmente genera pues, situaciones de mayor conflictividad. Lo último, ciertamente que el tema de los derechos humanos es la asignatura no solamente pendiente, sino suspendida que tiene pues, el gobierno. Todos los testimonios que recibimos de las situaciones de terror, de esa cárcel llamada La Tumba, es enorme. Sin embargo, debo decir que en esos diálogos tipo Nicodemo, que muchas veces se nos han presentado, yo acompañé al que era en ese momento pues, presidente de la conferencia episcopal con un alto jefe del gobierno que planteaba que él tenía intenciones de poder ser candidato. Y le preguntó, general, ¿usted cree que pues sí, yo tengo intención de ser candidato? ¿Y usted aspira que la iglesia le dé algún tipo de apoyo? Dice, por supuesto. Dice, ¿cómo le podemos dar el apoyo si fue el que construyó La Tumba, esta cárcel que está allí? El hombre se quedó pero cortado, pero decir eso y a quien está en el poder pues, no es fácil, pero eso pues se ha hecho. Pero en cuanto al gobierno de transición, puede tener todos los defectos que sea, pero lo que tenemos que preguntarnos es dónde está el enemigo. Y cuando lo que hacemos es señalar nada más los defectos que ciertamente lo tienen, eso lo que hace es, digamos, desactivarnos y por supuesto que, como nos dice el Evangelio Gaudium, pues sin la esperanza no hay posibilidad pues, de echar adelante. Y con cara de velorio de cementerio que lo ponen pues ya estamos derrotados. Esos males no son un castigo de Dios, sino que lo hemos hecho nosotros los hombres y hay que buscar los caminos para salir de ellos. Ya para concluir, ya acabamos que es muy tarde, don Baltasar, simplemente venezolanos y no venezolanos que están impactados por sus palabras y por lo que ha contado la situación, preguntan cómo podemos ayudar, queremos ayudarles a nuestros hermanos venezolanos desde aquí, desde España, para que la ayuda sea efectiva. ¿Cómo pueden colaborar sabiendo que pueda llegar o no toda la ayuda posible a pesar de la inseguridad del entorno actual? Mire, yo solamente diría en eso. Por supuesto hay todas las gamas de ayudas existentes, pero yo creo que hay una que es muy importante, que quizás es la que puede faltar más, es el de la información a quien está al lado de uno. Porque se tiene siempre, pues, en el caso de Venezuela, pero se puede aplicar para otros países, bueno, pero Venezuela es un país rico y entonces, ¿por qué toda esta situación? Y como las informaciones siempre llegan mediatizadas por tantas cosas, lo que sea a cualquier nivel, tanto al nivel de vecindad como a otros niveles, según las responsabilidades que se tengan, de tomar conciencia de que estas situaciones que se dan no son simplemente porque yo estoy a favor o en contra de, sino porque hay allí algo sistémico que es lo que no permite que se pueda vivir bien, que se pueda vivir pues, en libertad, que se pueda vivir en igualdad. Nunca, a mí me llama la atención, nunca como ahora, cuando se predica tanto de los pobres y de la igualdad, hay tanta desigualdad. El número de restaurantes súper
al súper que hay pues, en Caracas, donde solo se puede entrar si es socio, si se tiene un carnet para ello. Eso ha crecido enormemente. ¿Y quiénes pueden tener acceso a eso? El 2, el 3, el 4% de la población pagando unas cantidades que algunos, yo nunca he aceptado esas invitaciones, pero yo les digo, quizá un poco por caradura, le digo, mire, yo estoy seguro que yo lo invito a usted en Madrid o en Roma a comer y le pago yo y come mejor o igual que lo que usted está pagando allí, porque simplemente por tener el tupé de decir que está en estos otros sitios. Se crea mucha mayor desigualdad y también se crea algo que también es bueno tenerlo en cuenta. No hay cosa peor que la explotación del pobre por el pobre. En el caso de la trata de personas y en la cuestión del narcotráfico, son todas transnacionales de venezolanos con colombianos, con españoles, con italianos, con quien sea, en el que se llega a unos niveles de explotación que uno dice, caramba, no lo estoy explotando por ser enemigo, sino sencillamente porque como está necesitado, pues me puedo aprovechar pues de él y que muchas veces nace de los propios connacionales. En el caso de la trata de personas es algo que hay que ver lo que aquí se realiza con San Egidio, por ejemplo, y el trabajo que se hace en ese campo, pero la desaparición, ahí entra todo otro tema, pues, de todos estos avisos que se ponen a través de las redes, pues, ofreciendo, y sobre todo para muchachas de 15 a 30 años de buena presencia, que les ofrecen esto, que después son esclavizadas para la prostitución y para tantas otras cosas que son crímenes de verdad que claman al cielo. Gracias, me pide que haga una oración. Yo quería pedirle, antes de la oración por Venezuela, aprovechando que tenemos entre nosotros al cardenal Osoro y la gran relación que los une, que hiciera él unas palabras de cierre antes de la oración. En primer lugar, dar las gracias al cardenal Baltasar Porras por acercarnos a la realidad de una parte del mundo, como es Venezuela, que está sufriendo. Y la prueba está en mucha gente de las que estáis aquí, que habéis tenido que dejar vuestra tierra para venir a esta nuestra y ver también si se arreglan las cosas allá, ¿no? Y quiero dar las gracias también por el papel que está teniendo la Iglesia allí. No es fácil en unas situaciones como las que se viven en ese país, ser misionero, ser evangelizador, ser una iglesia creativa, ser una iglesia que es capaz también de denunciar, de promover, y ser una iglesia que está dispuesta a no dejarse robar la alegría y la esperanza, que son palabras con las que al principio de la intervención del cardenal nos ha dicho, ¿no? Ser una iglesia, y yo creo que es muy importante que la tensión, la confrontación, el odio y la violencia que se genera cuando se viven situaciones así, ella se convierte en aquel deseo de San Pablo VI de no perder el deseo y la obligación que tiene la Iglesia de hacerse diálogo en todas las circunstancias, en todos los momentos y en todas las situaciones de los hombres. Y hacerlo con la serenidad que lo está haciendo
el episcopado y toda la Iglesia junto a ellos, el episcopado venezolano, ¿no? Yo quiero dar las gracias por esto, porque a veces es fácil hablar de ecología integral. Hablar. Es fácil asumir y vivir la ecología integral también en todos los aspectos de la vida. Y especialmente cuando las situaciones no son fáciles de vivir y de construir, ¿no? Defender la vida, defender la fraternidad, defender siempre la búsqueda del bien, defender la búsqueda de tener salidas, pero no salidas que hagan vencedores y vencidos, que eso es fácil. Y quizá eso a veces se promociona por grupos diversos, en todos los lugares del mundo. Pero a mí me parece que lo más difícil es intentar esa búsqueda del bien y de la verdad y de la transparencia y de la comunión entre todos, ¿no? El esfuerzo que están haciendo a mí me parece que es de admirar, porque no quieren permanecer en la mentira, quieren hacerse presentes y creando confianza, situando las cosas en la verdad y situando una transparencia, porque no hay que guardar absolutamente nada. La Iglesia venezolana está haciendo esto, no tiene que guardar nada. Y es transparente, se sitúa así, de esa manera, y me parece que es un orgullo para todos los que somos cristianos y somos vivos de la Iglesia. El haber anunciado por parte nuestra también de la Iglesia que camina en España el Evangelio en aquellas tierras, significa que, dado como están haciéndolo en estos momentos, no solamente los obispos, sino todos los cristianos, significa que tan mal no lo hicimos. Tan mal no lo hicimos. Y significa también que es una responsabilidad para nosotros, porque a lo mejor lo que hicimos se nos está olvidando a nosotros, que lo tenemos que seguir haciendo en los lugares donde estamos. La transparencia, la verdad, la búsqueda de fraternidad, la creatividad, la denuncia cuando es necesaria, pero sobre todo también el no dejarnos nunca robar la esperanza es algo que es esencial. Yo por eso le doy las gracias al cardenal Baltasar Porras. Desde Salamanca nos hemos conocido y hemos tenido, es verdad que es amigo y es fácil hablar de un amigo, ¿no? Porque en un amigo no ves casi defectos, pero es que no los tiene, no los tiene. Muchas gracias. Bueno, los invito a que repitamos juntos esta oración que le voy a quedar que sentado, ¿no? Que tiene una historia, yo diría, muy bella. Esta oración, que se llama la oración por Venezuela, yo fui a comienzos del 2000 a Buenos Aires y hay una oración la oración por Argentina, que la compuso el cardenal Bergoglio. Y yo le dije, oye, ¿me permite llevarme esta oración y acomodarla para Venezuela? De esta manera que el 95% de esta oración es bergoliana. Y solo en lugar de poner la Virgen de Luján, poner la Virgen de Coromoto, porque ustedes verán algunas expresiones que son muy del vocabulario de Bergoglio. De tal manera que los invito a que repitamos juntos: Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana,
la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor, a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos: aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso todos juntos decimos: Venezuela vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Dios os pague a todos.